La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. La ideología de género desafía la ciencia. Con propósitos políticos, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a través de la cultura. Ellos dicen que la persona es lo que se autoconstruye. Es la invención de nuevos derechos que banalizan los verdaderos derechos. ¿Cuáles son verdaderos derechos? El derecho a la vida es un derecho. El derecho a la educación, la libertad de expresión es un derecho. La libertad de conciencia. Los derechos son aquellos que se pueden ejercer como individuos sin la participación del Estado. Es un tema complicadísimo porque ahora hay derecho para que un hombre diga yo no soy hombre, soy una mujer. Y como soy mujer, el Estado tiene la obligación de pagarme una cirugía para que me pongan pechos. ¿Eso es un derecho? No, claro, como en Uruguay, ese derecho ya está garantizado en la ley. Peor aún, la ley trans, ya aprobada en Uruguay, le da a estas personas que dicen que son mujeres, no solamente recibir una cirugía no estética, una cirugía en la que pueden perder sus órganos genitales y vivir sometidos a tratamientos hormonales de por vida, con un gravísimo riesgo en su salud, pues tiene secuelas terribles. Sin embargo, aceptan. Pero además reciben una pensión mensual y ya es una ley. La ideología de género es una invención de derechos. Y si alguien dice, yo soy Superman, y me voy a aventar del 7º piso de un edificio porque como yo soy Superman voy a volar, lamentablemente terminará en suicidio, pero en todo caso esa es su decisión. Lo que no estaría bien de esa persona que tiene este trastorno psicológico es que me diga, yo soy Superman, tú como ciudadano me tienes que pagar mi capa. Porque la invención de derechos establecida forzosamente por el Estado nos obliga a todos los ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo, a subvencionar las locuras de otro. Y ese problema es el que estamos enfrentando ahorita aquí en nuestra nación. La ideología de género ha usado el desarrollo del derecho, porque antes se llamaba derecho natural, ahora le llaman derecho progresivo, y entonces ha creado falacias o utopías, pero irrealizables. Tenemos que diferenciar, porque ese es el gran conflicto que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo es lo estrictamente biológico, es con lo que nacimos. Son las diferencias que distinguen al macho de la hembra en los animales y al hombre y la mujer entre los seres humanos. ¿Se puede alterar la biología? No. Imagínense un hombre que dice que es mujer y muere y lo sepultan y 300 años después alguien encuentra la tumba y dicen, ¿qué habrá sido esta persona? Y toma una muestra y la analizan científicamente. ¿Qué van a decir? ¿Que era un hombre o que era una mujer? Que era un hombre, porque todas sus células, todo su ADN, cada milímetro de su persona grita que es un hombre. Eso es biológico, eso no se puede negar. El género es una construcción social. Aunque tenemos que señalar que la palabra género proviene del vocablo gen o genes. Y aquí hay una trampa también, porque le han querido dar un sentido distinto al tratar de introducir falsamente que existe un gen homosexual. Esto obviamente es una falacia que ha sido claramente demostrada por la ciencia, que no existe otro gen más que los que ya conocemos y que dan como resultado hombre o mujer. Las personas que promueven la ideología de género dicen que esta construcción ha sido ominiosa, ha sido forzada y entonces la da la familia, la da la cultura, la da la religión. Saben que cuando fuimos a ver a la senadora Citlali, ella presentaba en su iniciativa de atentar contra el tema de los ministros de culto y demás, una perorata en su exposición de motivos, atacando a la religión como la causante del abuso y de la tortura que ahora se supone sufren las personas que tienen una preferencia sexual diferente. El género, desde el punto de vista de la ideología, es una conducta construida. Pero para nosotros, como iniciativa ciudadana, es muy importante hacer esta distinción.
en tres capas. Una cosa son las personas, otra cosa son las conductas de las personas y una tercera, que es la parte con la que estamos confrontándonos, es la ideología. Las personas merecen todo nuestro respeto. Las conductas de las personas, podemos estar de acuerdo o no, pueden provocar incluso polémicas. Sin embargo, caen en el terreno del libre albedrío. Pero las ideologías, no las conductas ni las personas, las ideologías son contrarias a la naturaleza y contradicen los principios de sexualidad, matrimonio y familia. Ese es el combate con el que estamos enfrentando. ¿De dónde nació la ideología de género? ¿Cuándo empezó? ¿Quién fue el inventor? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, empezó con un movimiento feminista muy importante que luego se radicalizó y que luego sumó a esta batalla por los derechos de la mujer a los grupos de la diversidad sexual. Estos grupos se empoderaron del movimiento feminista y lo han radicalizado de una manera verdaderamente absurda. Y finalmente, hoy día, la sociedad está comprando el argumento de que todas las medidas que el Estado tenga que aplicar tiene que hacerse bajo una perspectiva, es decir, bajo una visión, bajo una filosofía que atienda a los diferentes géneros que existen. ¿Saben ustedes cuántos géneros reconoce la ONU? 110 distintos géneros. O sea, ¿cómo? Un hombre va a una conferencia en Estocolmo, empieza a dar la bienvenida a los 110 géneros, imagínense, y va nombrando uno por uno, y entonces el moderador le dice: oiga, señor, ya se le acabó su tiempo, no me interrumpa porque no ha acabado mi introducción. Es absurda esta cosmovisión. El feminismo nació por ahí de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial y de la producción en masa, en el que la mujer era sumada a la fuerza de trabajo sin paga, sino que tenían que ir a las fábricas para que el esposo pudiera cumplir la tarea que la fábrica le encargaba. El esposo, supongamos que trabajaba en una sastrería y le decían: tienes que entregarnos 100 abrigos. Y pues el hombre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche sacaba 60 abrigos. Y entonces el patrón decía: pues yo no sé cómo le haces, tráete a tu mujer, a tus hijos que te ayuden. Y entonces llevaban a la pobre mujer, que además de hacer el aseo de la casa, la comida de la casa, la atención de la casa, tenía que irse a ayudarle a su marido a terminar los abrigos. Y el tema es que no le pagaban. Entonces, de ahí nació una primera demanda: a trabajos iguales, salarios iguales. ¿Era correcto? Claro. ¿Cómo va a trabajar 12 horas la mujer? Que trabaje 8 horas. Que haya un día de descanso. Que hubiera mujeres que pudieran ser diputadas o alcaldesas y demás. ¿Era justo? Bueno, ni siquiera tenían derecho al voto. Fue una batalla que empezó bien. El problema es que eso luego se radicalizó cuando filósofas muy importantes, vamos a mencionar solo a 4, pero es un grupo muy, muy grande, empezó a exponer lo que le llamaron feminismo radical. Y finalmente eso llevó a manifestaciones extremas como las que hoy se ven en Argentina y que quieren traer acá un grupo de personas que se hacen llamar los pañuelos verdes. El movimiento político-social que partió de la injusta condición femenina, especialmente en la vida pública, y que intentó reivindicar la igualdad de la mujer con el varón, sus luchas y reivindicaciones iniciales eran razonables. El objetivo era la igualdad política, la igualdad civil, la igualdad de oportunidades laborales, salariales y sociales en la vida pública. La primera persona que habló de feminismo radical fue una francesa, Simone de Beauvoir. Esta mujer, muy lúcida, casada con otro filósofo también muy famoso, Paul Sartre, era lesbiana y practicaba el poliamor, así que podía tener relaciones con hombres o con mujeres, pero ella prefería las relaciones sexuales con mujeres con la aprobación de su esposo. Pero ella escribió un libro fundamental para la ideología de género, que es un librote de 900 páginas. Ese libro se llamó El segundo sexo, porque hay un primer sexo que es el abusivo, el avasallador, el dominante, el esclavista. Los malos somos los hombres. Se publicó en 1949 y a pesar de la edad que tiene ese libro, en la pasada Feria del Libro en Buenos Aires fue el libro más vendido en la Expo. Este documento puso esa frase en boga: una
no nace mujer, se hace mujer. Porque la imposición masculina obliga a la mujer a los trabajos al hogar. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que lave? ¿Por qué la mujer es la que tiene que aprender a cocinar? Porque el hombre me domina. ¿Por qué soy yo la que tiene que pasar 9 meses en un embarazo que me hace sentir perfectamente mal? Es horrible estar embarazada y luego todavía tengo al bebé y lo tengo que criar y aguantar, amamantarlo. Y las mujeres sufrimos. Y ese es el posicionamiento filosófico. Esta mujer logró tener una inmensidad de discípulas, entre ellas Kate Miller. Ella es una americana lesbiana también, que se fue a Japón porque se había enamorado de una japonesa, y entonces cuando llega a Japón hace una serie de barbaridades que el gobierno de Japón la expulsó por atentar contra los valores de Japón. Política sexual se llama su libro, y en el libro destaca una frase que hoy en día es el motor de la ideología de género en todos los congresos del mundo. Lo personal es político. Mi preferencia sexual, que es algo íntimamente personal, debe ser público, debe ser político. Imagínense, en Suecia estaban legislando que para que hubiera una igualdad sustantiva, los hombres, cuando fueran al sanitario, no deben orinar parados. Tienen que sentarse para que haya igualdad. Son leyes absurdas. ¿Cómo van a hacer o cómo van a cumplir esa ley? O sea, solo que pongan un policía junto a cada inodoro o ¿cómo? Son leyes que no se pueden cumplir, que atentan contra la naturaleza, que atentan contra lo real. No puede ser. Pero ella trajo el debate de lo privado, de lo íntimo, de lo personal, para hacerlo político. Estas dos mujeres han revolucionado a la sociedad moderna. Hay una tercera, también francesa, Monique Wittig. Las mujeres, aunque extremadamente visibles como seres sexuales, permanecen invisibles como seres sociales. Ella escribió también un libro muy famoso, El pensamiento heterosexual, en donde dice que la heterosexualidad es mentira porque con su sola presencia una sociedad lesbiana destruye el hecho artificial o social que constituye a las mujeres como un grupo natural. Pero esa es la manera en que han venido evolucionando para convertir primero que la identidad se construye, que lo personal es político y que la heterosexualidad en realidad no existe. Y finalizamos con una norteamericana, Shulamit Firestone, judía, que escribió un libro que se llama La dialéctica del sexo, el caso de la revolución feminista. Asegurar la eliminación de las clases sexuales, pues para acabar con esa lucha de clases sexuales, requiere que la clase subyugada se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción, se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana. Por eso ahora hay bancos de esperma y ahora hay esperma modificado. Y por si fuera poco, existe la práctica de la subrogación o alquiler de vientres. La maternidad estará al servicio del mejor postor, como una mercancía. La meta definitiva de la revolución feminista debe ser no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción del sexo mismo. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importan. Ya no hay hombres ni hay mujeres. Es como te autopercibes. La CEP en el año 2018 incluyeron: ¿cómo te percibes? ¿Te gusta ser niño o preferirías ser niña? ¿O con qué otro género te identificas? Están perversamente diciéndole a los niños: no existe tu sexo, puedes ser lo que quieras. Hace meses, en una corte en Nueva York, tomaron una decisión de que en las actas de nacimiento donde se pone el sexo ya no se coloque, sino se ponga una X, para que cuando esa persona crezca pueda decidir qué sexo es. Es la suma de este grupo de filósofas. Ahora yo pregunto, ¿saben desde cuándo la iglesia evangélica ha dejado de hacer filosofía bíblica, estudiar la Biblia y describirla, hacerla social? Tenemos un déficit de eso. Y estas mujeres lograron modificar el concepto de vida en el mundo. Solo se tardaron 70 años, un par de generaciones. Y han llegado al extremo del feminismo radical. Mata a tu papá, mata a tu esposo, mata a tus hermanos, y si tienes hijos varones, mátalos para que no sean explotadores.
Nos tocó en Neuquén, allá en la Patagonia Argentina, llegaron grupos de mujeres que se desnudaban el torso y con globos llenos de pintura roja la arrojaban a los templos, normalmente a los templos católicos, y pusieron una valla de jóvenes cristianos, católicos, agarrados de los brazos para no dejarlas pasar, y se acercaron y los escupían en la cara. Alguien trajo una antorcha, una bomba molotov y prendieron la puerta del templo, porque ellos tienen la única iglesia que ilumina es la que arde. Ese es el feminismo radical, que quiere destruir el concepto de Dios, porque Dios es hombre, muerte a Dios. Han mutado de demandas justas al absurdo de algo que no se puede legislar y no puede hacerse realidad, como decir que el sexo no existe y que todo es una construcción mental. A este escenario se le sumaron los grupos de la homosexualidad. No tenemos un problema con las mujeres, el problema son este grupo de personas que está envenenando la mente de las mujeres y de los niños, adolescentes y jóvenes. Esa es nuestra batalla. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos. La nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando la iglesia cristiana cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Por eso el programa de redes sociales se llama Levanta tu voz. Porque la iglesia no puede quedarse callada, no debe quedarse callada. Y Dios tenga misericordia de nosotros si nos callamos. Aquí estamos, en el nombre de Jesús, para poder decir, este es el camino. Y no es por lo que podamos hacer, sino lo que en su nombre haremos, porque Él tiene todo el poder. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.